Imagina esto, una mansión de lujo en uno de los vecindarios más exclusivos de California. Paredes blancas, jardines perfectamente cuidados, el tipo de lugar donde viven millonarios y celebridades. Pero el 26 de marzo de 1997, esa mansión se convirtió en la escena de uno de los descubrimientos más perturbadores en la historia moderna de Estados Unidos. 39 cuerpos, todos dispuestos con una precisión casi quirúrgica, acostados en literas, cubiertos con mantas de color púrpura, todos vestidos de la misma manera, pantalones negros, camisas negras, brazaletes que decían Heaven's Gate Away Team, y en sus pies zapatos Nike Decade nuevos, todos del mismo modelo, todos negros con detalles blancos. No fue un asesinato, no fue un acto de violencia externa, fue algo mucho más perturbador. Fue un suicidio colectivo meticulosamente planificado. 39 personas que decidieron voluntariamente abandonar lo que ellos llamaban sus vehículos terrestres para ascender a un nivel superior de existencia. ¿Cómo? Según ellos, abordando una nave espacial que viajaba oculta detrás del cometa Hale-Bopp, que en ese momento brillaba intensamente en el cielo nocturno. Suena a ciencia ficción. Suena a locura, pero para estas 39 personas era la verdad absoluta, una verdad por la que estaban dispuestos a morir. Esta es la historia de Heaven's Gate, la puerta del cielo. Una secta que comenzó con dos extraños que se conocieron en circunstancias inusuales, que viajaron por todo Estados Unidos reclutando seguidores con promesas de trascendencia cósmica, y que terminó en una de las tragedias más incomprensibles de nuestro tiempo. Es una historia sobre manipulación, sobre la necesidad humana de pertenecer, sobre cómo personas inteligentes, educadas, con familias y carreras exitosas, pueden ser llevadas a creer en lo imposible, y sobre cómo esa creencia puede llevarlos a tomar la decisión más final de todas. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees saber sobre la naturaleza humana. Nuestra historia comienza en Houston, Texas, a principios de la década de 1970. Un lugar, un momento, un encuentro que cambiaría el destino de decenas de personas. Marshall Herb Applewhite, ese era su nombre. Nacido en 1931, en Spur, Texas, hijo de un predicador presbiteriano. Marshall creció en un ambiente religioso estricto, donde las expectativas eran altas y el camino parecía estar trazado desde el principio. Estudió en la Universidad de Colorado, sirvió en el ejército y eventualmente se convirtió en profesor de música. Por fuera, Marshall parecía tenerlo todo. Era carismático, inteligente, talentoso. Tenía una esposa, 2 hijos, una carrera prometedora en la Universidad de St. Thomas en Houston, donde dirigía el departamento de música. Pero por dentro, Marshall estaba desmoronándose. Luchaba con su sexualidad. En una época donde la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, Marshall se sentía atrapado en una vida que no le pertenecía. Su matrimonio se desintegró. Perdió su trabajo después de tener una relación inapropiada con un estudiante. Cayó en una depresión profunda. Intentó suicidarse. Y fue durante una de sus hospitalizaciones psiquiátricas donde conoció a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Bonnie Lou Nettles. Enfermera, astróloga aficionada, espiritualista convencida. Bonnie también estaba casada, también tenía hijos. Pero a diferencia de Marshall, ella no estaba perdida. Ella creía fervientemente que tenía un propósito cósmico, que había sido elegida para algo más grande. Cuando Marshall y Bonnie se conocieron, fue como si 2 piezas de un rompecabezas imposible encajaran perfectamente. Él necesitaba dirección, propósito, una razón para existir. Ella necesitaba un compañero, alguien que compartiera su visión del universo. Juntos, comenzaron a desarrollar una filosofía que mezcla cristianismo, ciencia ficción,
teosofía y ovnilogía en una amalgama extraña pero seductora. Se llamaron a sí mismos los dos. Más tarde adoptarían los nombres Bo y Pip, como los pastores que guían a sus ovejas, y finalmente Do y Ti, como las notas musicales, sugiriendo que eran dos partes de una armonía cósmica perfecta. Su mensaje era revolucionario, al menos para ellos. Decían que el reino de los cielos no era un concepto abstracto o metafórico. Era un lugar físico, literal, un nivel evolutivo superior al humano. Y ellos, Do y Ti, eran seres de ese nivel superior que habían descendido a la tierra en cuerpos humanos con una misión específica: reclutar almas que estuvieran listas para evolucionar. ¿Cómo evolucionarías? Abandonando todo lo que te hacía humano: tu familia, tu identidad, tus deseos, tu sexualidad, tu ego, todo. Tenías que convertirte en un recipiente vacío, listo para ser llenado con conocimiento superior, y cuando llegara el momento adecuado, una nave espacial descendería del cielo y los llevaría a todos al nivel siguiente. Suena absurdo, ¿verdad? Pero en la década de 1970, Estados Unidos estaba en un momento de agitación cultural masiva. La guerra de Vietnam había terminado, dejando a una generación desilusionada. El movimiento hippie había prometido paz y amor, pero muchos sentían que había fracasado. Las religiones tradicionales parecían vacías, incapaces de responder a las grandes preguntas existenciales. La gente estaba buscando significado, buscando pertenencia, buscando algo, cualquier cosa que les dijera que sus vidas tenían un propósito. Y Do y Ti les ofrecieron exactamente eso. En 1975 comenzaron a dar conferencias públicas. Pequeñas reuniones en bibliotecas, centros comunitarios, cualquier lugar que los aceptara. Su presentación era simple pero efectiva. Do, con su presencia tranquila y autoritaria, hablaba sobre el nivel siguiente. Ti, con su calidez maternal, hacía que la gente se sintiera segura, comprendida, y la gente respondió. No en masa, pero sí en números suficientes. Uno por uno, individuos comenzaron a abandonar sus vidas para seguir a estos dos extraños que prometían llevarlos a las estrellas. Había una enfermera de Oregon que dejó a sus 3 hijos con su ex esposo. Un ingeniero de computadoras de Nuevo México que renunció a su trabajo bien remunerado. Una estudiante universitaria de Colorado que simplemente desapareció un día dejando una nota que decía que había encontrado su verdadero propósito. Todos ellos tenían algo en común. No eran tontos, no eran ignorantes, eran personas inteligentes, funcionales, que en cualquier otra circunstancia habrían vivido vidas normales y productivas. Pero algo en el mensaje de Do y Ti resonó con ellos a un nivel profundo, casi primitivo. Tal vez era la promesa de trascendencia. Tal vez era el sentido de comunidad. Tal vez era simplemente el alivio de entregar el control de sus vidas a alguien más, de no tener que tomar decisiones difíciles nunca más, sea cual sea la razón. Para 1976, Do y Ti tenían alrededor de 100 seguidores. Los llamaron la tripulación, y juntos comenzaron una jornada que los llevaría a través de todo Estados Unidos, viviendo en las sombras, preparándose para el día en que la nave espacial finalmente llegara. Pero ese día no llegaría pronto. Y en la espera, en los años de aislamiento y control cada vez más estricto, algo oscuro comenzaría a crecer dentro del grupo. Algo que eventualmente los llevaría a todos a esa mansión en San Diego, a esas literas, a esas mantas púrpuras, a la muerte. Los primeros años de Heaven's Gate fueron años de nomadismo constante. Do y Ti creían que para alcanzar el nivel siguiente, sus seguidores debían desprenderse completamente de sus identidades terrenales. Y la mejor manera de hacer eso era mantenerlos en movimiento constante, sin raíces, sin conexiones con el mundo exterior. Viajaban en caravanas de vehículos viejos y destartalados.
Vans, camionetas, cualquier cosa que pudiera transportar a un grupo de personas y sus escasas pertenencias. Acampaban en parques nacionales, en terrenos abandonados, en cualquier lugar donde pudieran pasar desapercibidos. La vida era dura. Dormían en tiendas de campaña o directamente en los vehículos. Comían lo mínimo, generalmente alimentos baratos y poco nutritivos. No había comodidades. No había privacidad. Todo era compartido, todo era comunal. Pero para los miembros de la tripulación, estas dificultades no eran sufrimiento. Eran pruebas. Cada incomodidad, cada sacrificio, era una oportunidad para demostrar su compromiso con el nivel siguiente. Do y Ti implementaron reglas estrictas. Reglas que con el tiempo se volvieron cada vez más extremas. Primero, los nombres. Todos los miembros debían abandonar sus nombres de nacimiento y adoptar nuevos nombres que terminaran en Odi, sugiriendo que eran simplemente cuerpos, vehículos temporales para algo más grande. Así, John se convirtió en Junodi. Sarah se convirtió en Srodi. La identidad individual comenzaba a disolverse, luego la apariencia. Todos debían vestir de manera idéntica. Ropa andrógina, generalmente pantalones y camisas simples. Los hombres y las mujeres debían cortarse el cabello de la misma manera, corto y funcional. La idea era eliminar cualquier expresión de individualidad, cualquier rastro de vanidad o ego. Pero la regla más estricta, la más difícil de seguir, era el celibato absoluto. Do y Ti enseñaban que la sexualidad era una de las ataduras más fuertes al mundo humano. Para trascender, debías eliminar completamente cualquier deseo sexual, cualquier pensamiento romántico. Las parejas que habían ingresado juntas al grupo fueron separadas. Se prohibió cualquier contacto físico que pudiera interpretarse como romántico o sexual. Incluso las amistades cercanas eran desalentadas. La única relación que importaba era la relación con Do y Ti, y a través de ellos con el nivel siguiente. Para algunos miembros esto era insoportable. La sexualidad humana no es algo que puedas simplemente apagar como un interruptor. Los deseos persistían, los pensamientos intrusivos aparecían, y cuando eso sucedía, Do tenía una solución radical: la castración. En la década de 1990, Do comenzó a promover la idea de que la castración física era la forma más efectiva de eliminar los deseos sexuales. No lo ordenó, al menos no explícitamente, pero dejó claro que aquellos que tomaran este paso estaban demostrando el nivel más alto de compromiso, y algunos lo hicieron. 8 hombres, incluyendo al propio Do, se sometieron a castraciones quirúrgicas. Algunos fueron realizadas por médicos en México, donde las regulaciones eran más laxas. Otros fueron procedimientos caseros, realizados por miembros del grupo con conocimientos médicos limitados. Es difícil imaginar el nivel de convicción, o tal vez de desesperación, que se necesita para tomar una decisión así. Pero para estos hombres no era una mutilación, era una liberación. Una forma de finalmente silenciar la parte de ellos que los mantenía atados a este mundo. Todos los exmiembros que lograron escapar del grupo antes del final han hablado sobre la vida dentro de Heaven's Gate. Sus testimonios son perturbadores. Describen un ambiente de control total. Cada minuto del día estaba programado. Había horarios para despertar, para comer, para trabajar, para estudiar las enseñanzas de Do y Ti, para dormir. No había tiempo libre. No había momentos de soledad donde pudieras pensar por ti mismo. Describen la manipulación psicológica constante. Do y Ti, especialmente Do después de que Ti muriera de cáncer en 1985, usaban técnicas sofisticadas de control mental, aislamiento del mundo exterior, privación de sueño, dietas restrictivas que dejaban a los miembros en un estado constante de debilidad física. Sesiones de corrección, donde los miembros eran criticados públicamente por cualquier signo de individualidad o duda. Describen cómo, gradualmente, perdieron la capacidad de pensar críticamente.
cómo comenzaron a ver el mundo a través de los ojos de Do, cómo sus propias voces internas fueron reemplazadas por la voz de él, un exmiembro que logró salir en 1988, describió la experiencia como morir lentamente. Dijo, cada día una pequeña parte de quien yo era desaparecía. Mis recuerdos de mi familia se volvían borrosos. Mis sueños y ambiciones ya no parecían importantes. Todo lo que importaba era Do y el nivel siguiente. Y la parte más aterradora es que yo no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Pensaba que estaba evolucionando, cuando en realidad me estaba desintegrando, pero no todos se fueron. La mayoría se quedó porque a pesar del sufrimiento, a pesar del control, había algo que Heaven's Gate les ofrecía que el mundo exterior no podía: certeza. En el mundo real, la vida es incierta. No sabes qué va a pasar mañana. No sabes si tus decisiones son las correctas. No sabes cuál es tu propósito, si es que tienes uno. Pero en Heaven's Gate, todo estaba claro. No tenía todas las respuestas. Sabía exactamente qué debías hacer, cómo debías vivir, hacia dónde te dirigías. Y para personas que habían pasado sus vidas sintiéndose perdidas, esa certeza era adictiva, así que continuaron, año tras año, década tras década, esperando la señal, esperando la nave espacial, esperando el momento en que finalmente podrían dejar atrás este mundo imperfecto y ascender al nivel siguiente. Y mientras esperaban, Do continuaba refinando su doctrina, volviéndola cada vez más oscura, cada vez más centrada en una idea que eventualmente los consumiría a todos. La idea de que para ascender, primero debían morir. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de lo que has escuchado hasta ahora? ¿Cómo crees que personas inteligentes pueden llegar a este punto? Déjame tu comentario. Me interesa mucho saber qué opinas. En 1996, después de más de 2 décadas de vida nómada, Heaven's Gate finalmente se estableció en un lugar permanente. Una mansión de 9,000 pies cuadrados en Rancho Santa Fe, uno de los vecindarios más exclusivos de San Diego, California. La mansión era impresionante. Paredes blancas, techos altos, grandes ventanales que ofrecían vistas panorámicas de las colinas circundantes. Tenía piscina, canchas de tenis, jardines meticulosamente cuidados. El tipo de propiedad que normalmente albergaría a una familia millonaria o a una celebridad buscando privacidad. Pero para Heaven's Gate no era un hogar de lujo. Era una estación de tránsito. El último lugar donde esperarían antes de su partida final. Alquilaron la mansión por $7,000 al mes, una suma considerable. ¿Cómo podían permitírselo? A lo largo de los años, Do había desarrollado un modelo de negocio sorprendentemente efectivo. Los miembros de Heaven's Gate trabajaban como diseñadores web, programadores y consultores de tecnología. Eran buenos en lo que hacían. Muy buenos. Habían creado sitios web para varias empresas, incluyendo algunas bastante conocidas. Trabajaban desde casa, lo que les permitía mantener su aislamiento del mundo exterior mientras generaban ingresos sustanciales. Todo el dinero iba a un fondo común. Nadie tenía posesiones personales, nadie tenía cuentas bancarias individuales. Todo era para el grupo, para la misión. La vida en la mansión seguía un horario estricto. Los miembros se despertaban temprano, generalmente alrededor de las 5 de la mañana. Comenzaban el día con ejercicios físicos ligeros y meditación. Luego desayunaban juntos, siempre la misma comida simple y nutritiva. Después del desayuno, era hora de trabajar. Algunos se sentaban frente a computadoras, escribiendo código o diseñando sitios web. Otros se encargaban de las tareas domésticas, limpiar, cocinar, mantener los jardines. Todo se hacía en silencio o con conversaciones mínimas. La eficiencia era valorada por encima de todo. El almuerzo era a mediodía. Otra comida simple, generalmente vegetariana. Y Do había decidido años atrás que comer carne era demasiado humano,
demasiado conectado con los instintos animales que estaban tratando de trascender. Por la tarde, más trabajo. Y luego, al anochecer, venía la parte más importante del día, el estudio. Se reunían en la sala principal de la mansión. Lo se sentaba al frente, en una silla especial que lo elevaba ligeramente por encima de los demás. Y durante horas hablaba sobre el nivel siguiente, sobre la nave espacial que vendría, sobre cómo debían prepararse. Los miembros escuchaban en silencio absoluto, tomaban notas, absorbían cada palabra como si fuera sagrada escritura. Y en 1996, las palabras de Do comenzaron a cambiar. Se volvieron más urgentes, más oscuras, porque algo había aparecido en el cielo. Algo que Do interpretó como la señal que habían estado esperando durante más de 20 años. El cometa Hale-Bopp, descubierto en julio de 1995, Hale-Bopp era uno de los cometas más brillantes del siglo. Sería visible a simple vista durante meses, alcanzando su máximo brillo en marzo y abril de 1997. Los astrónomos estaban emocionados. El público estaba fascinado. Era un evento celestial hermoso, una maravilla de la naturaleza, pero para Do era mucho más que eso. En noviembre de 1996, un astrónomo aficionado llamado Chuck Schramek tomó una fotografía del cometa. En la imagen parecía haber un objeto extraño cerca del cometa, algo que no debería estar allí. Schramek especuló que podría ser una nave espacial, tal vez 4 veces el tamaño de la Tierra, viajando detrás del cometa. La afirmación fue rápidamente desacreditada por astrónomos profesionales. El objeto era simplemente una estrella en el fondo, distorsionada por el equipo fotográfico de Schramek. No había ninguna nave espacial. Era un error, nada más. Pero Do no lo vio así. Para él, esta era la confirmación que había estado esperando. La nave espacial del nivel siguiente estaba aquí, oculta detrás del cometa Hale-Bopp. Y pronto, muy pronto, sería el momento de abordarla. Pero había un problema. Un problema que Do había estado considerando durante años y que ahora se volvía imposible de ignorar. ¿Cómo abordas una nave espacial cuando estás atrapado en un cuerpo físico? La respuesta, según Do, era obvia. Tenías que dejar el cuerpo atrás, tenías que morir. Do comenzó a preparar a los miembros para esta idea. No lo presentó como suicidio. Esa palabra era demasiado negativa, demasiado humana. Lo llamó tránsito. Estaban transitando de un nivel de existencia a otro, como una mariposa saliendo de su crisálida. Sus cuerpos eran solo vehículos, contenedores temporales. Y cuando ya no los necesitaras, simplemente los dejabas atrás, como dejas un auto viejo cuando compras uno nuevo. Los miembros aceptaron esta lógica con una calma que, en retrospectiva, es absolutamente escalofriante. No hubo pánico, no hubo resistencia. Habían pasado décadas siendo condicionados para este momento. Habían abandonado todo lo que los hacía humanos. Sus familias, sus identidades, sus deseos, sus cuerpos mismos en algunos casos. ¿Qué era la vida comparada con la promesa del nivel siguiente? En enero y febrero de 1997, los miembros comenzaron a grabar videos de despedida. Querían dejar un registro, una explicación para el mundo que estaban dejando atrás. Estos videos son difíciles de ver. Los miembros hablan con calma, casi con alegría, sobre su decisión de morir. Sonríen, algunos incluso bromean. Hablan de sus familias, a quienes no han visto en años o décadas. Y les aseguran que están haciendo lo correcto. Una mujer que había sido enfermera antes de unirse a Heaven's Gate dice: sé que esto puede parecer loco para ustedes. Sé que no lo entenderán, pero les prometo que esto es lo más cuerdo que he hecho en mi vida. Finalmente voy a casa. Un hombre que había sido ingeniero dice: no estamos cometiendo suicidio. El suicidio es cuando terminas tu vida porque no puedes soportarla más. Nosotros estamos terminando esta fase de nuestra existencia porque estamos listos para la siguiente. Es completamente diferente.
Otro hombre más joven dice, mamá, papá, si están viendo esto, quiero que sepan que los amo. Pero también quiero que entiendan que ustedes no son realmente mis padres. Ustedes fueron los vehículos que me trajeron a este mundo, y estoy agradecido por eso. Pero mi verdadero padre es Do, y mi verdadero hogar está en el nivel siguiente. Es desgarrador, porque puedes ver en sus ojos que realmente creen lo que están diciendo. No hay duda, no hay miedo, solo certeza absoluta, y esa certeza los llevaría, en cuestión de semanas, a tomar la decisión más irreversible de todas. Quiero agradecerte enormemente por permanecer en este video hasta aquí. Sé que este contenido es intenso, perturbador incluso, pero te prometo que lo mejor, o tal vez debería decir lo más impactante, aún está por venir. No te vayas, necesitas escuchar lo que sucedió después. Marzo de 1997. El cometa Hale-Bopp brillaba intensamente en el cielo nocturno, visible incluso desde las ciudades con contaminación lumínica. Para millones de personas alrededor del mundo era un espectáculo hermoso, un recordatorio de la vastedad del universo. Para los 39 miembros de Heaven's Gate, en esa mansión de Rancho Santa Fe, era la señal final. Do había tomado la decisión. El momento había llegado. La nave espacial estaba esperando detrás del cometa, y era hora de abordarla. El plan era meticuloso, organizado con la misma precisión que caracterizaba todo lo que hacían. No sería un acto caótico o desesperado. Sería ordenado, tranquilo, casi ceremonial. Se dividirían en 3 grupos. El primer grupo haría el tránsito primero. Luego, el segundo grupo ayudaría a limpiar y preparar los cuerpos antes de hacer su propio tránsito. Y finalmente, el tercer grupo haría lo mismo. El método que eligieron era una combinación de fenobarbital, un sedante poderoso, mezclado con vodka y puré de manzana para enmascarar el sabor amargo. Después de ingerir la mezcla, se colocarían bolsas de plástico sobre sus cabezas, aseguradas con bandas elásticas, para asegurar la muerte por asfixia si el sedante no era suficiente. Habían empacado pequeñas maletas, como si realmente estuvieran preparándose para un viaje. Cada maleta contenía ropa limpia, algunos objetos personales mínimos y, curiosamente, dinero. Billetes de $5 y monedas de 25 centavos. Según su creencia, necesitarían tarifas de peaje para el viaje al nivel siguiente. El 24 de marzo de 1997, el primer grupo de 15 miembros ingirió la mezcla letal. Se acostaron en sus literas, se cubrieron con las mantas púrpuras y esperaron a que la muerte llegara. Los miembros del segundo grupo esperaron. Cuando estuvieron seguros de que el primer grupo había muerto, entraron en acción. Con una calma espeluznante, retiraron las bolsas de plástico de las cabezas de sus compañeros muertos. Ajustaron las mantas para que cubrieran completamente los cuerpos, excepto los rostros. Colocaron las maletas junto a cada cuerpo, y luego fue su turno. 15 miembros más ingirieron la mezcla, se acostaron y murieron. El tercer grupo repitió el proceso. Cuidaron de los cuerpos del segundo grupo, y luego 9 miembros más, incluyendo a Do, hicieron su tránsito final. Pero aquí surge una pregunta perturbadora. ¿Quién cuidó de los últimos cuerpos? ¿Quién retiró las bolsas de plástico de Do y los otros miembros del tercer grupo? La respuesta nunca ha sido completamente clara. Algunos investigadores creen que 2 miembros sobrevivieron inicialmente, completaron la limpieza final y luego se suicidaron fuera de la mansión. Otros creen que los últimos miembros simplemente se prepararon de tal manera que no necesitaban ayuda posterior. Lo que sí sabemos es que para el 26 de marzo, 39 personas estaban muertas. El descubrimiento fue hecho por un ex miembro de Heaven's Gate que había recibido un paquete por correo. Dentro había una carta y una cinta de video. La carta explicaba lo que había sucedido y proporcionaba instrucciones para contactar a las autoridades. El ex miembro
acompañado por otro ex miembro, condujo hasta la mansión. Entraron y encontraron una escena que los perseguiría por el resto de sus vidas. 39 cuerpos, dispuestos en literas en diferentes habitaciones de la mansión, todos en la misma posición, acostados boca arriba, brazos a los lados, cubiertos hasta el pecho con mantas púrpuras triangulares, todos vestidos idénticamente. Pantalones negros de marca Levi's, camisas negras de manga larga, brazaletes que decían Heaven's Gate Away Team en el brazo izquierdo, y esos zapatos Nike Decade negros con el swoosh blanco. La escena era tan ordenada, tan metódica, que casi no parecía real. Parecía una instalación artística macabra, no el sitio de una tragedia masiva. Los exmiembros llamaron al 911. Minutos después, la policía llegó. Y cuando entraron en esa mansión, incluso los oficiales más experimentados, que habían visto todo tipo de horrores en sus carreras, quedaron conmocionados. El comandante Alan Fulmer, uno de los primeros en responder, dijo más tarde: «En mis 25 años en la fuerza, nunca había visto nada como esto. No era violento, no había sangre. Pero había algo profundamente perturbador en la calma de todo. Era como si estas personas hubieran decidido simplemente apagarse, como máquinas que ya no eran necesarias». La noticia se extendió rápidamente. Para la tarde del 26 de marzo, todos los principales medios de comunicación del mundo estaban cubriendo la historia. CNN transmitía en vivo desde fuera de la mansión. Los periódicos preparaban ediciones especiales. El mundo estaba conmocionado. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y por qué habían creído en algo tan obviamente imposible? Los investigadores comenzaron a reconstruir la historia. Entrevistaron a exmiembros. Revisaron los videos de despedida. Examinaron el sitio web de Heaven's Gate, que todavía estaba activo y contenía explicaciones detalladas de sus creencias. Y lo que descubrieron fue aún más perturbador que el acto en sí. Estas no eran personas ignorantes o mentalmente inestables. Entre los muertos había un ex oficial militar condecorado, una mujer que había trabajado como ejecutiva en una empresa Fortune 500, un hombre con un doctorado en física, varios programadores y diseñadores web altamente calificados. Eran personas inteligentes, educadas, funcionales. Personas que, en cualquier otra circunstancia, habrían sido consideradas miembros productivos de la sociedad, pero habían sido capturadas por una ideología que les prometía algo que el mundo real no podía ofrecer: significado absoluto, propósito claro y la promesa de trascendencia. Y esa promesa había sido suficiente para convencerlos de que la muerte no era el final, sino el comienzo. Las familias de las víctimas quedaron destrozadas. Muchas no habían tenido contacto con sus seres queridos en años, incluso décadas. Algunas ni siquiera sabían que sus familiares estaban involucrados en una secta. Una madre, cuya hija había muerto en la mansión, dijo en una entrevista: «La perdí hace 20 años cuando se unió a ese grupo, pero siempre tuve la esperanza de que algún día volvería, que se daría cuenta de que había cometido un error. Ahora esa esperanza se ha ido. Y lo peor es que, en esos videos, ella parece feliz. Parece convencida de que está haciendo lo correcto». ¿Cómo compites con eso? ¿Cómo traes de vuelta a alguien que cree que está ascendiendo al cielo? No hay respuesta fácil a esa pregunta, y esa es tal vez la parte más aterradora de toda esta historia. Han pasado más de 2 décadas desde aquella mañana de marzo de 1997, pero el legado de Heaven's Gate persiste como una sombra oscura que se niega a desvanecerse. La mansión en Rancho Santa Fe fue vendida poco después de la tragedia. El nuevo propietario la compró con un descuento significativo. Nadie quería vivir en el lugar donde 39 personas habían muerto. Intentó renovarla, cambiar su apariencia, borrar los recuerdos, pero los vecinos no olvidaron. Los turistas mórbidos comenzaron a aparecer,
tomando fotografías, tratando de mirar por las ventanas. La dirección se convirtió en una especie de atracción macabra, un lugar de peregrinación para aquellos fascinados por lo oscuro y lo perturbador. Eventualmente, la mansión fue demolida y reconstruida. Hoy, en ese terreno hay una casa completamente diferente. Pero la gente local todavía sabe lo que sucedió allí. Todavía hablan de ello en voz baja, como si mencionar el nombre Heaven's Gate pudiera invocar algo terrible. Pero la historia no terminó con las muertes, porque no todos los miembros de Heaven's Gate estaban en la mansión ese día. Algunos habían sido enviados a otras misiones. Otros habían dejado el grupo años antes. Y cuando se enteraron de lo que había sucedido, sus reacciones fueron complejas y, en muchos casos, desgarradoras. 2 ex-miembros que habían dejado el grupo solo meses antes de los suicidios fueron encontrados muertos en circunstancias similares poco después. Habían intentado reintegrarse a la sociedad normal, pero el peso de la culpa, la sensación de haber abandonado a sus compañeros en el momento más importante, era demasiado. Decidieron hacer su propio tránsito, tratando de alcanzar a los demás en el nivel siguiente. Otros sobrevivientes tomaron un camino diferente. Algunos hablaron públicamente sobre sus experiencias, tratando de advertir a otros sobre los peligros de las sectas y el control mental. Aparecieron en documentales, escribieron libros, dieron conferencias. Pero vivir con el conocimiento de lo que casi les sucede, de lo cerca que estuvieron de estar en esas literas con mantas púrpuras, es un peso que nunca desaparece completamente. Un exmiembro, en una entrevista realizada 10 años después de la tragedia, dijo: «Cada día me despierto y me pregunto por qué yo sobreviví y ellos no. ¿Fue suerte? ¿Fue destino? ¿O simplemente no estaba tan comprometido como ellos? Y no sé cuál de esas opciones es más perturbadora». Quizás el aspecto más extraño del legado de Heaven's Gate es que, de cierta manera, el grupo nunca murió completamente. El sitio web de Heaven's Gate permaneció activo durante años, después de los suicidios, mantenido por exmiembros que todavía creían en las enseñanzas de Do. Contenía todos los videos, todos los documentos, todas las explicaciones de su filosofía. Cualquiera podía visitarlo. Cualquiera podía leer las palabras de Do. Cualquiera podía ver los videos de despedida de las 39 personas que habían muerto creyendo que estaban ascendiendo a las estrellas. Y algunas personas, increíblemente, se sintieron atraídas por el mensaje, incluso después de saber cómo terminó, incluso después de ver las consecuencias. Había individuos que leían las enseñanzas de Heaven's Gate y pensaban: «Esto tiene sentido. Esto resuena conmigo». Es un recordatorio aterrador de que la necesidad humana de significado, de pertenencia, de creer en algo más grande que nosotros mismos, es tan poderosa que puede superar incluso el instinto más básico, el instinto de supervivencia. Los psicólogos han estudiado el caso de Heaven's Gate extensamente, tratando de entender cómo sucedió. ¿Qué factores llevaron a 39 personas inteligentes a tomar una decisión tan irracional? Las respuestas son complejas, pero algunos patrones emergen. Primero, el aislamiento. Al mantener a los miembros separados del mundo exterior, Do eliminó cualquier voz alternativa que pudiera cuestionar sus enseñanzas. Los miembros solo escuchaban su versión de la realidad, repetida una y otra vez, hasta que se convirtió en la única verdad que conocían. Segundo, la identidad gradual. Do no pidió a las personas que abandonaran sus vidas inmediatamente. Fue un proceso lento, incremental. Primero asiste a una reunión, luego asiste a otra, luego tal vez te quedes unos días, luego unas semanas. Y antes de que te des cuenta, han pasado años y ya no recuerdas quién eras antes de unirte. Tercero, la inversión emocional. Cuanto más sacrificas por algo, más difícil es admitir que podrías estar equivocado.
Los miembros de Heaven's Gate habían sacrificado todo: sus familias, sus carreras, sus identidades, sus cuerpos. Admitir que Do estaba equivocado habría significado admitir que todos esos sacrificios fueron en vano. Y eso era psicológicamente imposible. Y cuarto, la promesa de trascendencia. Los seres humanos tienen miedo a la muerte. Es nuestro miedo más fundamental. Pero Do les ofreció una forma de vencer ese miedo. Les dijo que la muerte no era el final, sino una transformación. Y para personas que habían pasado sus vidas sintiéndose perdidas, inadecuadas, fuera de lugar en este mundo, la promesa de un mundo mejor, un nivel superior donde finalmente pertenecerían, era irresistible. Hoy, cuando miramos hacia atrás en Heaven's Gate, es fácil juzgar. Es fácil decir: yo nunca caería en algo así. Yo soy más inteligente que eso. Pero la verdad incómoda es que cualquiera puede ser vulnerable. Todos tenemos momentos de duda, de soledad, de búsqueda de significado. Y si en uno de esos momentos vulnerables, alguien aparece con respuestas que suenan convincentes, con una comunidad que te acepta, con una promesa de que tu vida tiene un propósito cósmico, bueno, es más fácil de lo que piensas caer en la trampa. Heaven's Gate no fue la primera secta destructiva, y lamentablemente no será la última. Mientras existan personas buscando significado, habrá líderes carismáticos dispuestos a explotar esa búsqueda para sus propios fines. La pregunta que debemos hacernos no es ¿cómo pudieron ser tan tontos?, sino ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder? Y la respuesta comienza con la educación, con enseñar a las personas a pensar críticamente, con crear comunidades donde las personas se sientan valoradas y conectadas, para que no tengan que buscar esa conexión en lugares peligrosos. Con estar atentos a las señales de advertencia cuando alguien que conocemos comienza a aislarse, a cambiar drásticamente, a hablar de grupos o líderes con devoción ciega. Porque al final, las 39 personas que murieron en esa mansión de Rancho Santa Fe no eran monstruos, no eran tontos. Eran seres humanos, con las mismas esperanzas y miedos que todos nosotros. Simplemente tuvieron la desgracia de encontrar a alguien que supo exactamente cómo manipular esas esperanzas y miedos para sus propios fines, y pagaron el precio más alto posible. 39 vidas, 39 historias individuales, cada una con su propia complejidad, sus propios sueños, sus propias razones para buscar algo más. Todas terminaron en esas literas, bajo esas mantas púrpuras, con esos zapatos Nike en sus pies. La historia de Heaven's Gate es muchas cosas. Es una advertencia sobre los peligros del pensamiento grupal y el control mental. Es un estudio de caso sobre cómo la manipulación psicológica puede llevar a personas racionales a tomar decisiones irracionales. Es un recordatorio de que la búsqueda de significado, cuando se lleva al extremo, puede volverse destructiva. Pero más que nada, es una tragedia. Una tragedia que no tenía que suceder. Una tragedia que dejó familias destrozadas, preguntas sin respuesta y un legado oscuro que persiste hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cómo es posible que personas educadas, inteligentes, con familias y carreras, llegaran a creer que debían quitarse la vida para abordar una nave espacial? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana, sobre nuestra necesidad de pertenecer, de creer en algo más grande que nosotros mismos? ¿Crees que algo así podría volver a suceder hoy? ¿Conoces a alguien que haya estado involucrado en grupos similares? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensas sobre esta historia. Y si este video te impactó, si te hizo reflexionar, si te pareció importante, te pido que te suscribas al canal. Aquí exploramos los misterios más oscuros y perturbadores de nuestra historia. Las historias que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber sobre la humanidad.
Y no te pierdas el próximo video recomendado, donde exploraremos otro caso que desafía toda lógica y razón. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro. Hasta la próxima.